Esto es DW Noticias desde Berlín. Colombia se convierte en el próximo país latinoamericano en volcarse a la ultraderecha populista. Abelardo de la Espriella triunfa según el preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo por un estrecho margen contra el izquierdista Iván Cepeda. Las elecciones revelan una sociedad dividida prácticamente en partes iguales entre dos propuestas abismalmente diferentes para los muchos desafíos del país. Estos son nuestros titulares. Con ya casi el 100% de las mesas reportadas, Abelardo de la Espriella llegaría a la presidencia con un 49,7% de los votos y una diferencia de apenas un punto porcentual. En su agenda, macrocárceles, liberalismo económico, ofensivas militares contra el narcotráfico y la defensa de valores conservadores como política pública. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. En Colombia, el preconteo de los votos emitidos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo dan por ganadora a Abelardo de la Espriella. De confirmarse el resultado en el escrutinio de los votos, el abogado sin experiencia previa en puestos de elección popular ocupará la presidencia por los próximos 4 años. En estos momentos, contabilizadas casi el 100% de las mesas, el candidato ultraderechista del Movimiento Defensores de la Patria estaría ganando los comicios al obtener el 49,7% de los votos. Su rival, el izquierdista Iván Cepeda, afín al actual gobierno de Gustavo Petro, alcanza por el momento el 48,7% de los votos. Más de 26 millones de colombianos acudieron hoy a las urnas, con lo que la segunda vuelta presidencial dejó una cifra histórica de participación ciudadana del 63,5%. La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial. Así lo explicaba Hernán Penagos, jefe del organismo electoral. Aquí en adelante, la tarea la llevan a cabo jueces de Colombia y el Consejo Nacional Electoral, que por competencia constitucional declara quién es el próximo presidente de Colombia. Así que a toda la ciudadanía, gracias por la tarea que hicieron. A todas las instituciones, gracias por la manera como articulamos este trabajo para lograr una jornada electoral ejemplo, histórica, con niveles de participación que nunca se habían registrado en nuestro país. El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, reconoció los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral que dan el triunfo por casi 250.000 votos al ultraderechista Abelardo de la Espriella, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial. Tras conocerse el resultado, el oficialista destacó los logros del proyecto político izquierdista del actual mandatario Gustavo Petro. Que ha mostrado 4 años de éxitos, que ha mostrado la capacidad de transformar la vida de millones de personas, que ha sacado a 4 millones de colombianos y colombianas de la pobreza, que ha comenzado la primera reforma agraria en la historia de Colombia, que ha puesto en el centro la política ambiental, la defensa de la vida, del agua, de los páramos, que ha hecho de la democracia una instancia fundamental de la vida social. Jorge Restrepo es politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Nos acompaña a esta hora para analizar el desenlace de este proceso electoral. Señor Restrepo, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a DW. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Con la cautela del caso, por supuesto, y reconociendo que estamos hablando de un preconteo todavía, ¿qué lectura hace usted de los resultados de esta histórica jornada electoral? Bueno, en primer lugar, se ha decidido ya por parte de los votantes colombianos una alternancia en el poder. Esto es significativo, es muy importante porque se produce una rotación en la presidencia de la República, en el gobierno nacional, de un gobierno del progresismo hacia un gobierno ultrarradical. Es, además de una alternancia, un movimiento significativo en términos programáticos, en términos ideológicos. En segundo lugar, vale la pena resaltar la polarización extrema que hay, que se reprodujo de la primera vuelta a la segunda vuelta. Casi un empate, una diferencia significativa que también reduce, en tercer lugar, la probabilidad de que haya reclamos que conduzcan a desórdenes o a una situación
difícil en materia de violencia en Colombia. Y por último, vale la pena destacar la rapidez y buena operación del sistema electoral en medio de un entorno tranquilo. No hubo ningún tipo de alteración en materia de inseguridad, pese a la persistencia del crimen organizado en Colombia. La experiencia de los gobiernos populistas de derecha de otros países latinoamericanos ha mostrado que el discurso de campaña es mucho más fácil que la implementación de políticas drásticas y disruptivas. ¿Cree usted que Colombia se convertirá en el país que Abelardo de la Espriella les promete hoy a los colombianos? Muy difícil, porque Colombia, a diferencia incluso de muchos otros países de América Latina, tiene unas instituciones mucho más fuertes. Y esto no es en el discurso, sino instituciones judiciales, una banca central independiente, un aparato de justicia y constitucional que restringe mucho más que el promedio, digámoslo así, o lo que es típico en América Latina a los gobernantes. De manera que propuestas que hizo en su discurso, que ustedes lo calificaron y muchos lo calificamos de ultra radical de derecha, pues van a estar limitadas por el Estado de Derecho, por la separación de poderes, por la independencia del aparato judicial. Y por último, vale la pena también mencionar que el Congreso de la República tiene una bancada minúscula por parte del partido, el único partido que lo apoyó a él. Son no más de 4 o 5 senadores y un puñado de representantes a la Cámara que tienen en su partido. De manera que él tendrá muy difícil, si es que decide buscar en el Congreso un consenso amplio que acompañe algunas propuestas de reforma. Yo diría que va a ser un gobierno muy generoso en discursos, pero muy corto en realizaciones rápidas. Ahora, habrá que ver también qué tanto decide irse por un camino de unidad nacional, de consenso, o solamente comenzar a hacer contrarreformas por la vía administrativa en un régimen presidencialista como el de Colombia. Todo está por verse en los próximos 4 años. Escuchábamos el análisis de Jorge Restrepo tras una histórica jornada electoral en Colombia. Señor Restrepo, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima ocasión. A ustedes, muchas gracias. Bien, Abelardo de la Espriella representa la esperanza para millones de colombianos que ven en el actual gobierno de Gustavo Petro una destrucción del país con ideologías de izquierda y una fallida política de paz que llevó al país a sus peores índices de violencia en más de una década. Promete las megacárceles de Nayib Bukele, el desmantelamiento de instituciones públicas de Javier Milei y el poderío militar de Estados Unidos de Donald Trump contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sus críticos ven en él un retorno a los episodios más oscuros del conflicto armado y un país al servicio de las élites más poderosas. En medio de la polarización, los colombianos se unen a la tendencia de gobiernos de ultraderecha de toda la región. Apelando a símbolos patrióticos como la camiseta de la selección, la bandera y los saludos militares. Así se presentaba el ultraderechista Abelardo de la Espriella, apodado El Tigre. Este abogado y empresario millonario de 47 años sin experiencia política fundó el movimiento independiente Defensores de la Patria para presentarse a la presidencia del país. Tras haber denunciado amenazas de muerte durante la campaña, siempre estuvo protegido por estrictas medidas de seguridad. ¡Aplauso que se oiga en Cali para el próximo vicepresidente de la República! Declarado antisistema, de la Espriella buscó capitalizar el rechazo a la izquierda llevando a cabo una revolución contracultural. Anteriormente ateo, afirma vivir según los principios judeocristianos y defiende la familia tradicional, oponiéndose al aborto, el feminismo y la adopción homoparental. Admirador de Trump, Milei y Bukele, su propuesta es enfrentar abiertamente el narcotráfico y las guerrillas. Promete mano de hierro y macrocárceles, bombardear al narco con apoyo de Washington e Israel y eliminar la JEP, el tribunal surgido del acuerdo de paz. Te acabo de decir que voy a llegar a hacer una auditoría y que voy a revisar absolutamente todo y que si Petro es solicitado en extradición, como creo que va a pasar, porque él está siendo investigado en una corte del Distrito Sur de New York, pues lo entrego como corresponde en derecho.
También quiere retirar a Colombia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. En el aspecto económico, de la Espriella prometió en campaña recortar el Estado en un 40%, también dolarizar la economía, dar vía libre al fracking, estimular la producción nacional y bajar impuestos. En Bolivia, la Asamblea Legislativa ratificó este domingo el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz. La medida autoriza a las Fuerzas Armadas y a la policía a intervenir para poner fin a los bloqueos que afectan al país tras 51 días de conflictos sociales. Según el gobierno, este domingo los cortes de ruta bajaron de 40 a 28. En la primera jornada del estado de excepción confirmado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la policía y el ejército redujeron a una treintena los bloqueos en el país. Los operativos permitieron reabrir tramos importantes que conectan el occidente con el centro de Bolivia, como la carretera La Paz-Oruro, y la ruta que conecta el departamento de La Paz con el sur del país y la frontera con Chile. El retorno progresivo a la normalidad en las carreteras no implica necesariamente el desbloqueo político del país. En el Alto, las opiniones sobre la situación diferían diametralmente, especialmente en lo referente a la economía y la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Quiero que renuncie de una vez Rodrigo, que se vaya hasta que renuncie. Nosotros no vamos a estar callados, nosotros no vamos a estar silencio, vamos a ir gritando, vamos a ir a las calles, vamos a salir a gritar. Sabemos que no va a ser inmediato, pero también sabemos que todo con esfuerzo y con lucha se va a poder ir consiguiendo. Sabemos que vamos a ir mejorando. Lo primero, la economía, ¿no? El gobierno de centro-derecha reconoce que las protestas incluyen reclamos legítimos y así lo transmitió también en el acuerdo firmado el viernes con la Central Obrera Boliviana. Esa desmovilización emprendida por la COP ha sido duramente criticada por los sectores campesinos, como las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa, quienes anunciaron un intermedio en las protestas y la convocatoria de una asamblea extraordinaria para el lunes en La Paz. El primer día de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza se caracterizó por señales contradictorias. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que se lograron grandes avances y confía en que las conversaciones progresen hacia una paz regional. Pero los diálogos enfrentan obstáculos. Irán dejó claro que una retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano sigue siendo una condición para un acuerdo de paz. La agencia de noticias iraní IRNA afirmó además que los negociadores iraníes interrumpieron las conversaciones tras una publicación del presidente estadounidense Donald Trump. Trump había amenazado nuevamente con volver a atacar a Irán si no detiene las acciones de sus aliados de Hezbollah en el Líbano. En respuesta, el jefe negociador iraní pidió a Estados Unidos que, citamos, mida sus palabras. Mientras Irán y Estados Unidos negociaban hoy en Suiza, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que su ejército permanecerá en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario y sean cuales sean los avances diplomáticos. Mientras tanto, el Líbano vivió este domingo una noche sin bombardeos por primera vez en semanas, en medio de la tregua vigente entre Israel y el grupo chiita libanés Hezbollah. Esto tras 2 días sangrientos en los que ataques israelíes dejaron al menos 50 muertos, entre ellos 2 militares libaneses y varios niños, según las autoridades libanesas. Hezbollah, organización cuyo brazo armado es considerado una organización terrorista por la Unión Europea, lanzó más de 50 proyectiles contra Israel, matando a 4 soldados y 2 civiles israelíes. El jefe de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó la creación de una zona de seguridad israelí en el sur del Líbano, así como negociaciones directas entre Israel y el gobierno libanés que se llevan a cabo bajo mediación de Estados Unidos. Y antes de irnos, el primer ministro británico Keir Starmer afronta una creciente presión para dimitir o encarar un posible desafío interno de parte de su rival del Partido Laborista, Andy Burnham. Starmer prometió mantenerse en el cargo, pero cada vez más diputados laboristas le piden que dimita. El ministro de Negocios, Peter Kyle, no desmintió los rumores que apuntan a que la salida de Starmer podría producirse incluso este mismo lunes. Kyle afirmó que Starmer se estaba tomando un tiempo para reflexionar sobre su futuro político. Por su parte, Burnham tomará posesión el lunes como legislador en la Cámara de los Comunes.
Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y en nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.